Buenos días, Raúl, Dachshund, Franklin, Mayer, José, buenos días. Justamente les comentaba a sus compañeros que puedan ustedes aperturar su audio si es que hay una pregunta y si yo lanzo o pregunto, ustedes responder también a través de su audio o también por el chat. Entonces vamos a iniciar la clase siendo 10 y 2 o todavía están en otra aula. Creo de 8 a 10 tienen otra clase. Entonces vamos a esperar un ratito más a sus compañeros. Buenos días, Franklin. Vamos a esperar un poco más a sus compañeros, 2 minutos más y iniciamos, ¿les parece? ¿Sí? Y antes vamos conversando pues sobre el tema de literatura, ¿no? Para ustedes, ¿qué es la literatura? ¿Es una ciencia? ¿Es un arte? ¿Qué es la literatura para ustedes? A ver, Daniel, Mayer, Raúl, Ángelo, José, Victoria, los 20 más que están en la clase, que no puedo visualizar a todos. Angélica, buenos días. Buenos días, Emily, buenos días. ¿Qué es la literatura? ¿Es una ciencia? ¿Es un arte? Ailén. ¿Es una forma de expresión humana? Claro que sí. ¿Sí? El ser humano justamente es responsable de crear cultura y la literatura forma parte de una cultura. En este caso, una de las culturas más importantes que ha dado la humanidad, que es la cultura griega, que justamente ahora vamos a dar alusión a ellos también. Muy bien, Caterine, es un arte, ¿cierto? Es el arte de leer y escribir, se menciona. Cuando hablan del arte de leer y escribir, no solamente hace referencia, digamos, a la ortografía, al expresarse de manera locuaz y correcta, ¿no? Sino también nuestro premio Nobel, por ejemplo. ¿Recuerdan quién es nuestro premio Nobel? ¿Saben quién es nuestro premio Nobel? Mario Vargas Llosa. Claro que sí, muy bien, Caterine. Mario Vargas Llosa. ¿Qué año fue el premio Nobel? 2010. 2010. Excelente, excelente, Caterine. Y recordemos nosotros que Mario Vargas Llosa justamente decía que la literatura no solamente es el arte de leer y escribir o expresarse correctamente, sino es aquel arte que sensibiliza o le da ese grado de sensibilidad a ese ser humano que justamente Raúl acaba de mencionar en el chat. Le da ese grado de sensibilidad al ser humano porque día a día el ser humano va perdiendo justamente esa palabra humanidad. Y por eso Mario Vargas Llosa hace alusión que la literatura te otorga ello, te proporciona ello. O uno cuando termina de leer una obra no siente que ha cambiado en algo en uno. ¿A ustedes les ha pasado que han terminado de leer una obra y dicen, tienen otra forma de ver el mundo, de apreciar la realidad? Y eso justamente es lo que otorga la literatura. Te otorga ese grado de sensibilidad. ¿Sí? Hasta ahí, ese es el concepto de literatura. Ya vamos entrando justamente a nuestra unidad. Como lo ha hecho muy bien Catarín, abren su audio y tranquilamente pueden expresarse, apagan su audio luego, claro está, para que no haya interrupciones, ¿ya? Y también tienen ahí el chat que muy bien Ailén, Angélica, Raúl, Catherine, Franklin, Emily ya lo han hecho temprano, saludando, ¿verdad? Muy bien, continuamos entonces. Bueno, me voy a presentar ante todo, justamente soy el docente Jorge Vila Castillo, a cargo del curso de literatura. Todos los sábados vamos a estar en la mañana y en la tarde. Esta unidad 1 justamente hace referencia a los géneros literarios. Y cuando hablamos de géneros literarios es la clasificación que justamente se realiza de las obras literarias. Y para ello se van a tener que organizar, se van a tener que agrupar, ¿sí? De acuerdo a sus características semejantes, pero también para diferenciarlas, ¿ya? Ahora, hay una clasificación de estos géneros literarios, una clasificación en cuanto a la estructura. Y hay otra clasificación también tradicional y moderna, también le llaman.
Cuando hablamos de esta clasificación en cuanto a la estructura, justamente hace referencia a lo que es forma y fondo. Y ya fue pregunta de CEPREVI, por si acaso. Clasificación de los géneros literarios, 2 puntos. Y en las claves justamente estaba forma y fondo. O también puede estar externa e interna. Profesor, disculpe, ¿y cómo es esa clasificación? A ver, yo les pregunto, a ver. ¿Quién es el máximo representante del Renacimiento inglés? Era conocido como el cisne de Avon. Shakespeare. Muy bien, Franklin. Shakespeare. William Shakespeare. Muy bien, muy bien. Y él le otorga un agregado a su literatura, porque va a proporcionarle las llamadas pasiones del hombre, los famosos arquetipos, ¿no? Y a cada obra le otorga justamente ese grado de esa pasión del hombre. Por ejemplo, le daba lo que era el amor juvenil, una pasión del hombre, el amor juvenil, ¿sí? También vemos, aparte de ello, vemos los celos, pero celos enfermizos. ¿Recuerdan? El amor juvenil, Romeo y Julieta, por ejemplo. Cuando hablamos de celos enfermizos, ahí Manuel dice, buenos días, Manuel. Cuando hablamos de celos enfermizos, ¿a qué es alusión? ¿Ah? ¿Recuerdan? Celos enfermizos, Otelo, ¿cierto? Otelo. Muy bien, Manuel. Buenos días. Recordamos nosotros cuando hablamos de William Shakespeare y sus arquetipos y sus obras justamente en base a sus arquetipos, ¿sí? Hay que mencionar. Gracias, Manuel. Sí, lo tengo clarísimo. Manuel es nuestro personal administrativo que está justamente acompañándonos en el aula para poder absolver cualquier situación, bueno, de sistema o dentro de lo que es la parte administrativa, tal vez la separata, el libro, sí, que ustedes puedan tener, ¿ya? Y ahí Manuel nos va a apoyar de esa manera. Muy bien. Retomando lo nuestro, entonces esa clasificación de forma y fondo, externa e interna, ¿sí? Vamos a ver nosotros, les ponía un ejemplo de William Shakespeare, ¿no? Que es el representante más importante inglés, conocido como el cisne de Avon, y él planteaba los famosos arquetipos, ¿no? Arquetipos que a cada obra le brindaba. Decíamos Romeo y Julieta, el amor juvenil, por ejemplo. Otelo, los celos. Hamlet, la duda y la venganza. Yo les pregunto, en la obra Hamlet, ¿cómo murió el rey Hamlet? ¿Alguien sabe? Franklin, vamos. ¿Cómo muere el rey Hamlet? ¿Quién lo mata? Por ver Su hermano. Muy bien, su hermano, su hermano. Su Profesor, hermano, sí, si no sí, me Catherine. recuerdo, él murió envenenado, o sea, ve. Muy bien, muy bien. Su hermano, como le dijo muy bien Daniel, y Catarina dice, lo va a envenenar, vertiéndole dentro del oído veneno justamente, ¿no? Envenena, ¿sí? Entonces, de esa manera vemos nosotros que ya sabemos quién es, bueno, en ese caso el hermano se llama Claudio, el rey Hamlet, ¿sí? Su hijo se llama el príncipe Hamlet, la esposa, madre del príncipe Hamlet se llama Gertrudis, ¿sí? Todo esto, ¿en qué país se da la obra Hamlet? ¿Alguien recuerda? ¿En qué país se da? Dinamarca. Muy bien, Dinamarca. También fue pregunta de Seprevi, por ejemplo, ¿sí? El lugar donde se desarrolló esta obra, ¿sí? Llamada Hamlet. Muy bien. ¿Y yo cómo sé los nombres de los personajes? ¿Cómo sé yo dónde se llevó a cabo? ¿Qué tuve que hacer para conocer todo ello? Leer la obra. Excelente, leer la obra. Entonces, yo al leer la obra estoy justamente yéndome al fondo, a la parte interna de esa obra. Para eso yo tengo que pasar los personajes, el tema central, temas secundarios, todo eso es el fondo. ¿Y cuál sería la forma? ¿Quién es el autor, por ejemplo? ¿Cómo le decían al autor? ¿De dónde su procedencia de ese autor? Y no solamente ello, también mencionar, por ejemplo, a qué género pertenece esta obra.
o estas obras de William Shakespeare. Porque Shakespeare no solamente era dramaturgo, también era poeta, ¿no? Muy bien, Raúl, género dramático, dramaturgo por eso. Y la especie que él va a desarrollar son dos, principalmente, la comedia y la tragedia. Sí, que ahora vamos a explicarlas, vamos a desarrollar y vamos a colocar otros ejemplos. Muy bien, entonces esa es la clasificación, eso sería la forma, lo externo a la obra, ¿sí? Entonces ahí está la clasificación en cuanto a la estructura de forma y fondo. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a otra clasificación. Esta clasificación es la clasificación dada desde la época de los griegos. Niurka, buenos días. Desde la época de los griegos, ¿sí? ¿Y quién plantea esta clasificación y en qué obra plantea esta clasificación? Pregunta ese Previ también. Ya le dije los griegos, ¿ah? O sea, es un griego de hecho que ha planteado. Aristóteles. Aristóteles. En la poética. En su obra poética, muy bien. En su obra poética, muy bien. Ahí plantea esa clasificación. Épico, lírico y dramático. ¿Sí? Profe, ¿y la moderna? Perdón, la moderna incluye al narrativo, porque aparece la novela. Va a tener su preponderancia, su importancia, su relevancia. Entonces, por ese motivo, la novela le da ese valor agregado al género narrativo, que ya existía antes, desde los romanos, porque los romanos desarrollaron lo que son las fábulas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, el género épico, ¿sí? Es un género literario, justamente, que se va a representar de manera objetiva, ¿sí? Y para eso va a basarse en hechos del pasado, ya como dice la diapositiva ahí que ustedes están apreciando. Profe, ¿cómo hechos del pasado? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿existió o no existió una guerra entre griegos y troyanos? Sí existió. Sí. Claro que sí hubo guerra entre griegos y troyanos. Ahora, la otra pregunta es, ahí, excelente Raúl, ahí, ¿hubo la participación de un dios llamado Apolo a favor de los troyanos, de un dios llamado Poseidón a favor de los griegos? ¿Hubo un semidios que le decían el de los pies ligeros que participó también ahí en la guerra, en realidad, o sea, en el hecho concreto? ¿Existieron ellos? Ah, Es dependiendo, porque según la mitología griega, sí. Muy claro. No, ¿cierto? Como lo acaba de decir Catherine ahorita, eso es parte de la mitología, profesor. Entonces, si es mitología, es algo ficticio, algo de fantasía, parte de la imaginación, parte de la creación literaria de ese autor, pero no es parte de la realidad, no es parte de ese hecho del pasado. Entonces, una característica también importante del género épico es esa vinculación entre la realidad y la mitología, pero trata hechos del pasado. Por eso tiende a ser objetivo el género épico. Profesor, yo he leído por ahí también que hay una pregunta que suelen hacer. ¿Cuándo se originó el género épico? Bueno, si hablamos de los griegos, estamos hablando del clasicismo. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí es el épico. Ahora vamos a ver justamente las especies épicas. Vamos a mencionar más adelante. ¿Ya? Pero hasta ahí es el género épico. Inclusive el hombre se relaciona con la naturaleza, inclusive. ¿Sí? Dentro del género épico, ¿no? Profe, ¿cómo se ve eso? En la obra Odisea, por ejemplo, Odiseo, ¿sí? Es quien va a enfrentar, bueno, va a retar a los dioses, va a desafiar a los dioses. Y hay un dios en particular que es Poseidón, justamente, que va a impedir que llegue a su tierra, a su reino llamado Ítaca. ¿Y Poseidón qué representa? ¿Qué representa Poseidón? ¿Dios de qué es? Los mares. Claro, Dios de los mares. Por eso dice, vincula al hombre con la naturaleza. También está Eolo en la Odisea, Dios de los vientos. ¿Sí? Bueno, hasta ahí encontramos el género épico. Ahora vamos a hablar de sus especies épicas más adelante. En el lírico es diferente al épico. Si el épico es objetivo, el lírico es subjetivo. Si el épico ve hechos del pasado, el lírico ve hechos del presente. ¿Ya? Y el lírico justamente proviene de un instrumento musical que los griegos utilizaban para poder dar a conocer sus
sentimientos, sus emociones, alegría, tristezas, dolor, odio, ¿no? Etcétera, ¿no? Rencor, por así decirlo. La lira, y ahí viene el término lírico, pues. ¿Ya? Entonces, vamos a ver nosotros, muy bien, Ailén, la lira, exacto. Y vamos a ver nosotros 6 especies líricas. 3 especies épicas y 6 especies líricas vamos a ver el día de hoy. Y vamos a desarrollar una por una. El dramático fusiona ambos, la objetividad y la subjetividad, ¿sí? El dramático tiene una división interna, inicio, nudo, desenlace. Esa es la división interna del género dramático. El dramático es el único género que se puede representar a través del teatro, donde para poder comunicarse hacen uso de diálogos, ¿sí? Y cuando hablamos de teatro hablamos de un escenario. Y dentro de ello, por supuesto, hay actos y escenas, justamente. ¿Ya? Este género dramático está escrito en verso o prosa. Y vamos a ver 3 especies dramáticas: la tragedia, la comedia y el drama. Hasta ahí la clasificación tradicional dada desde la época de los griegos, ¿sí? Quien lo desarrolló, ustedes lo han dicho muy bien, es Aristóteles en su obra poética. ¿Ya? Y de ahí vino la moderna, que incluye épico, lírico, dramático y narrativo. Y ahí está lo que viene a ser, bueno, el narrativo, hablamos de la especie novela, que es la que le va a dar esa preponderancia, como les manifesté hace un momento. ¿Ya? Y justamente el narrativo está escrito en prosa, solo en prosa. ¿Ya? Hay que mencionar aquí que hay una división interna también, ¿sí? Lo que es planteamiento, desarrollo y desenlace. Otros le dicen exposición, nudo, desenlace. ¿Ya? Ahora, en narrativo, los hechos son reales o imaginarios y a veces ambos. Reales, imaginarios o ambos. El contenido puede ser extenso o breve también. ¿Ya? Esas son características del género narrativo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a entrar a esa clasificación. Mire, un mapa mental, le llaman algún otro semántico. Sí, semántico. Y vemos aquí los 3 géneros literarios que son parte de esa clasificación tradicional de la época de los griegos, otra vez, épico, lírico, dramático. Y el moderno incluye épico, lírico, dramático y narrativo, ¿ya? Justamente por la aparición de la novela, el narrativo. Ahora hay que mencionar algo importante aquí, que ya ha sido pregunta ese previo, justamente ese dato, ¿no? Que esa clasificación proviene desde la época de los griegos, ¿ya? Muy bien. Y acá justamente vamos a ver de género épico cada una de las especies épicas a continuación. Una de ellas justamente es la epopeya. Es la epopeya, ¿ya? Recordemos que la epopeya es una especie de narración igual en prosa o verso que va a narrar hazañas de los héroes, ¿sí? O guerreros populares, quienes representan los ideales de la época y una sociedad concreta, ¿no? En ese caso los griegos, por ejemplo, ¿sí? Y yo tengo otro concepto más, ¿ya? La epopeya es la gesta o la lucha de un hombre o de un pueblo por alcanzar su destino. Eso es una epopeya. La gesta, la lucha de un hombre o un pueblo por alcanzar su destino, ¿ya? Entonces, con ese concepto yo les pregunto, ¿qué obras ustedes recuerdan que son epopeyas? Donde un hombre haya luchado por alcanzar su destino o el pueblo haya luchado por alcanzar su destino. ¿Qué obras recuerdan? En epopeya. Y justamente encontramos ahí, ¿no? Algunos. Está, por ejemplo, la estatuilla de... La Odisea, ¿Cuál, Catherine? La Odisea, muy bien. La Eneida. La Eneida también, muy bien. Entonces vamos a escribir algunas, ¿ya? Y algunas que ya están están en la diapositiva. Ahí está la Ilíada y la Odisea. La otra es la Eneida. Muy bien. La Ilíada, muy bien. ¿Qué otra más recuerdan? ¿Qué otra más recuerdan? Ahí leen muy bien. El Ramayana, muy bien, Sajira, muy bien. Esta de acá,
La Divina Comedia también, ¿cierto? Son epopeyas clásicas, conocidas, ¿ya? Otra más, profe, ¿usted tiene otra más? Hay una epopeya que habla del origen de los dioses. Ah, profesor, la Shanameh creo que era. También es parte del género épico. Claro, Y épico presenta también. la epopeya. Muy bien. Epopeya, muy bien. Tenemos otro también aquí. La teogonía. Fue pregunta de Seprevi. Los trabajos y los días. También ahí están. Estas obras, ambas obras son de Hesiodo. El Bajamarata, muy bien, Raúl, de Valmiki, también de la India. Son epopeyas. Profe, pero usted dijo que es la gesta de un hombre, un pueblo por alcanzar su destino. Claro. A ver, profe. Ejemplo, a ver. La Ilíada. En la Ilíada, ¿quién lucha por alcanzar su destino? ¿Un hombre o un pueblo? Adelit nos dice el cantar de Mío Cid. Vamos a verlo ahora cuando hablemos justamente de cantares de gesta. Ahorita estamos en epopeya. Sí, Adelit. Ahorita vemos el cantar de Mío Cid, también vamos a mencionarlo porque es un cantar de gesta importante. Ya. Ahorita estamos en epopeya. Por si acaso, el cantar de Mío Cid es un cantar de gesta. Ya. Les vuelvo a preguntar. En la Ilíada, ¿quién lucha por alcanzar su destino? ¿El pueblo, un hombre o ambos? Vamos. Las escucho, los escucho, los leo, las leo. Vamos. ¿Qué dicen? Ambos. Ambos, profesor. Ambos. ¿Por qué ambos? A ver, vamos por partes. ¿Por Primero, qué motivo? Sí, Caterina, te escucho. Héctor pelea por el honor de Troya, creo, profesor. Muy bien. Héctor, para defender Troya y por el honor de Troya, de hecho, esa es su lucha personal, ¿cierto? Que él tiene como príncipe troyano. Muy bien. Pero hay otro hombre que buscaba la inmortalidad yendo a pelear contra los troyanos. Porque él no se llevaba con Agamenón, y justamente vamos a ver en la otra diapositiva que no se llevaba con Agamenón, pero va a acompañarlo porque su madre, Tetis, que es una deidad, ¿no? Porque recordemos que este ser es un semidios, hijo de un mortal, Peleo, y una deidad, una diosa llamada Tetis. Muy bien, Eduardo. Aquiles. Muy bien, Adelit. Muy bien, muy bien, muy bien, Ailén. Entonces, cuando hablamos de Aquiles, justamente Aquiles es el que va a ver su futuro, por así decirlo. ¿Cuál es su futuro de él? ¿Cuál es la lucha que él tiene que lograr, que alcanzar? Es justamente ir a esa guerra contra los troyanos y morir ahí. Profe, pero si va a morir, ¿cómo va a ser inmortal? Es ilógico. Es que no solamente uno vive eternamente de manera física, también vive eternamente en los pensamientos, en las ideas de las personas. Y justamente esa era la idea, que Aquiles vaya a Troya a pelear, o contra los troyanos a pelear, para que él viva eternamente en la memoria de las personas. Y bueno, eso lo plantea Homero en su obra La Ilíada, por supuesto, que Aquiles es aquel hombre que lucha por alcanzar su destino, y su destino es lograr ser inmortal, yendo a morir contra los troyanos, por supuesto. Profesor, el otro es Héctor. Excelente. Héctor también tenía esa lucha personal. Claro que Aquiles luego le da muerte a Héctor, ¿sí? Ahora, ya, esa es la lucha de un hombre. Ahí Adelit y Ailén dicen los dos, profesor. Y por ahí también Franklin creo que también dijo los dos. Entonces, ¿por qué la lucha de un pueblo? Porque los griegos tienen que conquistar a los troyanos y van a invadirlos, ¿cierto? La Ilíada, ¿cómo termina la Ilíada? ¿De quién me dice? A ver. Pregunta de Seprevi. Pregunta Funeral de de Héctor. admisión también. Con Franklin, el te escucho, funeral, discúlpame. funeral de Héctor. Ah, muy bien. ¿Solamente Héctor a su funeral nada más? ¿Nadie más? Muy bien, Ailén. De Patroclo. Solamente de Patroclo. Claro, también de Patroclo, también, muy bien. Entonces son los funerales. La obra de la Ilíada termina con los funerales de Héctor y Patroclo, con las exequias de Héctor y Patroclo. Algunos dicen con la muerte, no solo la muerte, sino con los funerales. Ahí acaba. Con las del profe. Entonces, ¿cómo se sabe si Aquiles, cuándo murió Aquiles?
cómo los griegos conquistaron a Troya, dónde se ve eso, en qué parte de la obra se ve eso. A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿se ve en la Ilíada o se ve en la Odisea? La Odisea. En la Odisea, en la obra La Odisea, se aprecia justamente la muerte de Aquiles, como los griegos ingresan dentro del estómago, por así decirlo, o la cavidad del caballo de Troya, cruzan las murallas troyanas y en la noche descienden y comienzan a matar a todos y de esa manera los conquistan. Entonces, eso se ve en la Odisea, por si acaso. Y de ahí luego ya comenta las aventuras de Odiseo para llegar a su reino de Ítaca, donde lo esperaba su esposa Penélope y su hijo Telémaco. ¿Sí? Que Poseidón, por supuesto, se lo va a impedir, pero al final logra llegar el buen Odiseo. Muy bien, eso justamente hace alusión en la siguiente diapositiva, ¿no? Que está aquí justamente, ¿ya? Donde está Aquiles, y es uno de los primeros cantos justamente, ¿no? Aquí es así. Así comienza el primer canto de la Ilíada, epopeya griega en torno a la legendaria guerra de Troya, donde el mítico héroe Aquiles, un semidios valeroso y orgulloso, se muestra encolorizado, porque Agamenón, otro héroe griego, le ha arrebatado a la esclava Briseida. Ahí viene su primera cólera, ¿cierto? La primera cólera de Aquiles es cuando le arrebatan, le quitan a su esclava Briseida. Y la segunda cólera es cuando muere Patroclo a manos de Héctor. Héctor se confundió, pensó que era Aquiles porque llevaba la armadura de Aquiles, ¿sí? Y como tenían misma cabellera, mismo porte, mismos movimientos, porque Aquiles y Patroclo hacían todo juntos, eran primos, amigos, ¿no? Entonces Aquiles, de otra manera, al enterarse de la muerte de Patroclo, a manos de Héctor, va a buscarlo. ¿Sí? Lo busca y al final Aquiles le da muerte a Héctor. Eso vamos a verlo cuando hablemos de clasicismo, ¿ya? Estamos adelantando un poquito nomás. ¿Y qué dice el primer canto? Canta, oh diosa, la cólera del Peli de Aquileo. Cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus, desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres, y el divino Aquileo. ¿Quién es el rey de hombres? ¿A quién le decían el rey de hombres? ¿Alguien recuerda? Agamenón. Excelente, Franklin. Agamenón. Agamenón es conocido como el rey de los hombres, el rey de hombres, como dice ahí. En el caso de Aquiles es conocido como el de los pies ligeros. Y también le dicen el Pélida, porque era hijo de Peleo. Recuerden que Aquiles es hijo de le dije en su momento, un mortal, Peleo, un rey, y una deidad, una diosa llamada Tetis. ¿Ya? Por eso es un semidios. Y la única parte que él quedó descubierta justamente era el talón, porque su madre lo sumergió en un lago llamado Estigia, ¿ya? Y ahí sale, pero el talón no logró sumergirlo. ¿Ya? Muy bien. Profe, ya nos habló de la Ilíada, la Odisea. Ahora, la Odisea, en este caso, ¿qué representa? ¿La lucha de un pueblo o de un hombre por alcanzar su destino? Ya que estamos hablando de epopeyas, ¿no? De un hombre. Claro, en este caso de Odiseo, ¿cierto? Odiseo tiene que lograr llegar a Ítaca. Ese es su destino, encontrarse otra vez con su esposa y su hijo. Por más que él tal vez se hubiese perdido la memoria y se hubiese olvidado de ellos, entre comillas, porque no se olvidaba, ¿sí? ¿Quién lo retuvo muchos años? Porque los días ahí eran años, en una isla. ¿Quién lo retuvo? Pues siga pensando en su esposa. Calipso. La diosa Calipso, claro, muy bien, excelente. Vamos a verlo más adelante, ¿ya? Muy bien. Profe, entonces las demás epopeyas que hemos mencionado, por ejemplo, mencionó la Divina Comedia. En la Divina Comedia, que es de Dante Alighieri, cuando hablamos de Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿dónde se aprecia la lucha del hombre por alcanzar su destino? ¿Quién tiene que ir por el purgatorio y descender por los círculos y llegar hasta el infierno? ¿Quién? En la Divina Comedia, ¿quién? ¿Recuerdan? Dante. Dante es el que tiene que ir descendiendo. ¿Para qué? Muy bien, Emily, Dante. Dante, claro, Dante. El autor es Dante Alighieri. Y Dante tiene que descender justamente buscando a quién, cuál es su lucha, qué tiene que lograr.
encontrar a su amada, llamada Beatriz, pero no se encontraba ahí, estaba en el paraíso. Cuando llega al infierno se da cuenta que estaba en el paraíso. Bueno, esa es la lucha, ¿no?, de Dante en este caso, ¿sí? En la Eneida de Virgilio, la Eneida de Virgilio, ahí en esa obra, ¿quién lucha por alcanzar su destino? ¿Cómo se llama el protagonista? Eneas. Eneas, excelente. Eneas tiene que fundar la nueva Troya, lo que se conoce como Roma. Por eso la Eneida es el canto nacional romano, ¿sí? Entonces hay la lucha de un hombre por alcanzar su destino. Por eso son epopeyas y han sido tomadas en cuenta en examen de CEPREVI. Ya, la otra también que vimos, les mencioné ahí, está la Teogonía, están los trabajos y los días de Hesiodo, que son epopeyas también, ¿sí? Ahí ustedes han mencionado el Mahabharata, el Ramayana, lo han mencionado ahí, también son epopeyas. Muy bien, hasta ahí epopeya entonces. ¿Alguna pregunta? Recuerden que la epopeya surge durante el clasicismo. Y ahora vamos a mencionar lo que Adelit justamente hacía referencia, que es el cantar de gesta. El cantar de gesta justamente da a conocer la hazaña de héroes. Y no solamente la hazaña de héroes, sino también da a conocer el surgimiento de nacionalidades. El surgimiento de una nación, la defensa, la protección de una nación y por supuesto de sus pobladores, ¿sí? Ejemplo, encontramos en cada país hay un cantar de gesta. En Francia está la canción de Roldán. Ariel dice, claro, de tipo religiosa se puede mencionar. Sí, Ariel, sí, sí es cierto, de tipo. No hay tipo, es como tipo de novela. Novela epistolar, novela de caballería, novela picaresca. Hay tipos también, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, Ariel. Retomando lo que es cantar de gesta, en cada país hay un cantar de gesta, una obra simbólica que representa el surgimiento de la nación, en este caso de ese país, ¿sí? Encontramos en Francia, por ejemplo, el cantar de Roldán o la canción de Rolando, en Francia. En España encontramos, como dijo ahí Adelit, el cantar del mío Cid. En Alemania encontramos el cantar o el anillo de los Nibelungos. En los Países Bajos, sajones, Beaufort. Son 4 cantares de gesta que hay que mencionar. Hay más, sí hay más, pero estamos mencionando 4, los más importantes, ¿ya? Y en cada país hay una persona encargada de dar a conocer estos cantares de gesta. Por ejemplo, en Francia, ¿quién es ese poeta errante que da a conocer el cantar de Rolando, por ejemplo? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre. En España también tiene su nombre. En Alemania también tiene su nombre. Y en los Países Bajos también hay un poeta errante con nombre propio, por supuesto. O bueno, un nombre propio no, sino una forma de conocerlos a ellos, ¿ya? En ese país, ¿no? ¿Alguien recuerda? Muy bien, Ailén. Ailén recuerda los juglares, por ejemplo. Vamos en ese orden, ¿ya? En ese orden. En Francia están los trovadores, que dan a conocer la canción de Rolando, el cantar de Roldán. Es lo mismo, ¿ya? En España están los juglares, como muy bien Ailén lo acaba de mencionar, con el cantar de Mío Cid. En Alemania están los escopas, con el anillo de los Nibelungos o el cantar de los Nibelungos. Y en los Países Bajos escandinavos, sajones también le dicen, Beaufort, y el encargado son los escaldas. Ellos son los poetas errantes que justamente van a encargarse de transmitir estos cantares de gesta, ¿ya? Profe, pero ahí yo veo en la diapositiva, dice, Per Abad, coma, cantar de Mío Cid. ¿Quiere decir que él es el autor? Me han preguntado la otra vez. Y yo les digo, no. Él es el copista. En un inicio quiso pasarse como autor, pero Antonio Menéndez Pidal, un estudioso de esta obra, le dice, un momentito, tú no eres el autor. El autor es un juglar del pueblo de Medinaceli. Es un anónimo. Tú lo que has hecho es transcribir, copiar nada más. Eres un copista.
Y Antonio Menéndez Pidal, inclusive, es el que divide la obra de Cantar de Gesta en tres cantares. El destierro del Cid, la boda de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes. ¿Sí? Entonces, por mencionar nada más, por mencionar. ¿Ya? Profe, hace un momento usted dijo que la epopeya apareció en el clasicismo o durante el clasicismo. ¿Y el Cantar de Gesta cuándo aparece? ¿Durante qué aparece? ¿Alguien recuerda? Medieval. Excelente. El Cantar de Gesta aparece en la época medieval, del medioevo. Ahí aparece. Excelente, señorita. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda del Cantar de Gesta? Hasta ahí vamos. 2 especies épicas. 2. Profe, yo vi una pregunta de Ceprevi también, y también admisión he visto también. Similar pregunta. ¿Sí? ¿Cómo se llama el poeta errante? Usted habló de poetas errantes. En Francia, trovador. En España, juglar. En Alemania, escopa. En Países Bajos, escandinavos, sajones, escaldas. Pero decía poeta errante griego. ¿Cómo se conoce al poeta errante griego? ¿Ah? ¿Cómo se le conoce? Se le conoce como de 2 maneras. Y ha sido pregunta de Ceprevi de las 2 maneras. Un año una, un año otra. Y también en admisión también he visto igual. Poeta errante griego se llama Aedo, o también se le dice Rapsoda. Aedo o Rapsoda. Profe, pero disculpe, acá en Cantar de Gesta usted no ha mencionado ningún cantar de gesta griego. Es que no había en ese momento un cantar de gesta griego, ¿no? Entonces, ¿dónde encontramos un Aedo, un Rapsoda, un poeta errante griego? En el clasicismo. Justamente este hombre, Homero, autor de la Ilíada y la Odisea, es un poeta errante. Es un poeta errante. Muy bien, un rapsoda. Es un aedo. Aeda también le dicen algunos. Aeda también le dicen. O rapsoda. Profe, pero usted hace un momento dijo que eran poetas errantes, que no se sabía su nombre, que eran anónimos. Es que Homero, en realidad, no se sabe si existió. Homero le dice porque bueno, se menciona que el hombre que transmitía, daba a conocer, cantaba, recitaba, declamaba estos versos de la Ilíada, de la Odisea, era un hombre que no veía, era ciego. Entonces, para no decirle el ciego o el que no ve, le van a decir Homero. Homero significa el que no ve, ¿sí? Profe, pero yo he leído en otros textos también que sí tiene nombre, que han hecho investigaciones hace unos años y han encontrado vestigios, o sea, restos óseos, pero no se sabe si son de él. ¿Y cómo se llama, profe, eso, o a quién pertenecieron esos restos óseos, esos vestigios? Melesígenes. Por eso algunos dicen que Homero en realidad se llama Melesígenes. Lo voy a escribir, ¿ya? Vamos a ver cuando veamos, lo escribo más adelante, cuando veamos clasicismo griego. Melesígenes. También va a estar en la diapositiva, por si acaso, cuando hablemos del clasicismo griego, también va a estar el nombre ahí, ¿ya? De Homero. Bueno, entonces, pero Homero lo ubicamos durante clasicismo, epopeya. No está en Cantar de Gesta. En Cantar de Gesta vamos a encontrar a estos 4 poetas errantes que hemos mencionado, que en cada país tienen un nombre particular, como trovadores, juglares, copas, escaldas. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Hay deditos, creo, no tienen emoticones. Si están de acuerdo, dedito arriba. Si están de desacuerdo, dedito abajo. Pues no hay problema. ¿Sí? Se respetan las opiniones. Muy bien, vamos avanzando entonces. Genial, lo máximo. Ahora vamos a entrar a lo que es el poema épico. El poema épico, miren, es la tercera especie épica, ¿sí? Justamente lo que se menciona es, busca reactualizar, dice, en los tiempos modernos, la epopeya griega y romana. Profe, ¿por qué epopeya griega y romana? Recuerden que los griegos son invadidos por los romanos y Roma asimila toda la cultura griega. Eso por historia ustedes lo saben, ¿sí? Y a Roma, ¿cómo se le caracteriza? Por ser imitadores de los griegos. Por eso algunos cuando hablan de la Odisea dicen Ulises. ¿Han escuchado o no que dicen Ulises?
Personaje de la Odisea, Ulises, dicen algunos. Pero en realidad no es Ulises, es Odiseo. Por eso, Odiseo, Odisea. Y profe, entonces, ¿por qué dicen Ulises? Porque los romanos le van a cambiar de nombre a Odiseo y le van a llamar Ulises. Es solo por ese detalle nada más. Es más latino que griego, por así decirlo. Romano, latino, pues, ¿no? Profe, ¿hicieron eso los romanos? Claro. Inclusive, por ejemplo, a Zeus, para los griegos, para los romanos, ¿cómo se llama? Tiene otro Júpiter. nombre. Júpiter. Júpiter, muy bien, Júpiter. Para los griegos, Poseidón, por ejemplo, para los griegos. Para los romanos, ¿cómo se llama? Neptuno. Neptuno, y así cada uno, excelente. Y así cada uno va teniendo. Ariel dice, la cristiada de Epopeya, no. Deja de ser la cristiada considerada epopeya y se toma como un poema épico porque está reactualizándose debido a que ya no es un poeta errante, es un poeta culto y va a aparecer en otro momento, por así decirlo, de la historia. La epopeya es clasicismo, ¿sí? Antes de Cristo inclusive. Cantar de Gesta, época medieval. Profesor, Y, sí, hija. ¿no eran las epopeyas dejan de ser, o sea, los poemas dejan de ser epopeyas por la temática que llevan? Ciertos poemas, También, ¿no? claro que sí, parte de, porque justamente es lo que menciona Ariel ahorita, dice religiosa, ¿no? Esa palabra. ¿Por qué? Porque el poema épico te va a dar a conocer hazañas militares o religiosas. Eso es lo que hace dar a conocer el poema épico. Por eso les digo que es una reactualización de la epopeya, dice el concepto ahí. Está reactualizando la epopeya, ¿sí? Pero ahora estamos en la época moderna. Es decir, el poema épico surge durante el Renacimiento, otra etapa, otro momento. Y aquí los autores tienen nombre y apellido, no como en la epopeya, que algunos eran, bueno, como mencionamos como Homero, un poeta errante, no se sabía quién era en realidad, ¿sí? Pero lo conocemos a Homero, pues, ¿no? Muy bien, Caterina, muy bien, Ariel. Entonces, ya sabemos nosotros, estamos aclarando algunas dudas, ¿sí? Y brindando, por supuesto, conocimiento también al respecto, ¿ya? Y mencionar que este poema épico, digamos, es culto, como les dije, es algo extenso, no tan extenso. A ver, de los tres, ¿cuál es el más extenso? ¿La epopeya, el cantar de gesta o el poema épico? ¿Qué dicen? La Ilíada, por ejemplo, tiene más de 15.000 versos. 15.000 versos. El Cantar de Mío sí tiene 3.753 versos por ahí, ¿no? Y el poema épico también no llega a los 3.000 tampoco versos, ¿no? Entonces ya les di la respuesta, ¿no? El más extenso es la epopeya. Viene justamente en ese orden, ¿no? Cantar de gesta y poema épico, ¿sí? Bueno, si hablamos nosotros de algunos poemas épicos, hay que mencionar justamente lo que mencionó Ariel, y está en la diapositiva, La Cristiada, del español Diego de Ojeda. La Cristiada hace referencia ¿a quién? A Jesucristo. Esa obra justamente va a hablar del nacimiento, la vida y muerte de Jesucristo, ¿sí? Diego de Ojeda se encarga de ello. Por eso se dice que da a conocer hazaña religiosa, ¿ya? Y la Araucana, profesor, es una obra que da a conocer hazañas militares, ¿ya? Y de ello se va a encargar Alonso de Ercilla, otro español. Ambos forman parte del siglo de oro español. Si ustedes recuerdan, siglo de oro español comprende dos movimientos, Renacimiento y luego viene el Barroco, ¿ya? Profe, la Araucana, usted dice que es una hazaña militar. Ahí que encontramos batallas. Una batalla famosa es la batalla de Lepanto, donde justamente Alonso de Ercilla hace referencia a que el poeta, dramaturgo, novelista, y su obra es la más importante del siglo de oro español inclusive, y que participa de esa batalla de Lepanto y pierde la movilidad de la mano izquierda, pierde, no la puede mover. Luego logra rehabilitarse, ¿no? Pero no podía moverla. Y por ese motivo le dicen el manco de Lepanto. Y hace referencia a ese personaje en la obra La Araucana, Alonso de Ercilla. ¿Sí saben quién es el manco de Lepanto, cierto?
Sí me acuerdo, ¿no? Claro, de él justamente va a hablar en la Araucana, inclusive lo que le tocó pasar, ¿no? Cuando fue apresado por los turcos, ¿no? Iba a quedarse prácticamente esclavo ahí de los turcos, pero lograron negociar ahí. Muy bien. Luego encontramos otras obras como Os Luciadas. Como Os Luciadas encontramos justamente de portugués Luis de Camões, ¿sí? Cuando hablamos de Os Luciadas es hazañas religiosas, habla de los lusos, los dioses para portugués se llaman los lusos. Orlando Furioso también está ahí, de italiano Ludovico Ariosto, ¿no? El paraíso perdido de inglés John Milton, ¿sí? Ahí está el poema épico, otra especie del género épico, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien, vamos bien. ¿Tienen preguntas? Pueden hacerlo, no hay problema. Perfecto. Si no hay preguntas, entonces vamos a justamente a desarrollar otro género, el género lírico, ¿sí? Y el lírico, como mencionamos hace un momento, provenía del instrumento lira, por ahí alguien lo escribió, recuerdo, ¿sí? En el cual se plasmaban los sentimientos, emociones de los griegos plasmaban todo ello, ¿no? Con ese instrumento musical. Y dijimos inclusive que a diferencia del épico, el lírico era subjetivo y el tiempo poético era el presente. Eso quiere decir que el épico era objetivo y hechos del pasado. Muy bien, retomando lo que es el lírico, encontramos 6 especies líricas: oda, elegía, égloga, madrigal, epístola y epigrama. Vamos a desarrollar cada una de ellas. ¿Ya? Por ejemplo, la oda. ¿Qué expresa la oda? La oda expresa entusiasmo, alabanza, exaltación hacia alguien, hacia algo. En este caso, nuestro amigo Fray Luis de León, que también forma parte del siglo de oro español, en su obra Oda a la vida retirada, hace alusión justamente a la vida tranquila, a la vida pasible que uno vive en el campo. Y dice, ¿no? En ejemplo, dice, qué descansada vida, la del que huye de mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido. Y continúa, ¿no? Entonces hace alusión a ello, ¿sí? Exalta, ensalza, lo hace con mucho entusiasmo, ¿ya? Ahora, ¿qué otras odas más ustedes recuerdan? A ver, donde se aprecia alabanza, loa, exaltación, entusiasmo sobre alguien, por alguien. ¿Recuerdan otra oda? Yo recuerdo un par. Yo recuerdo esta, a ver. Yo recuerdo esta. Oda a la victoria de Junín, de José Joaquín de Olmedo. Voy a escribir mejor todo completo. ¿Recordaron? Él, por ejemplo, es integrante o es parte de la literatura de la emancipación, junto con Mariano Melgar, que también tiene oda. Oda a la libertad, a la soledad, al autor del mar, por ejemplo, Mariano Melgar. Profesor, Oda al Niágara. ¿Perdón? Oda al Niágara de José María Heredia. Muy bien, también, muy bien, excelente, ¿sí? Hay otra más, me ha hecho recordar la señorita, justo me ha hecho recordar la señorita con Oda Negra, me ha hecho odas elementales también. Han sido preguntas ya de ese previo momento determinado por si acaso, por eso estoy colocándolas, ¿ya? No, segundo premio Nobel chileno, Pablo Neruda, odas elementales, donde está oda al vino, oda a la cebolla, por ejemplo, ¿sí? Odas elementales de Pablo Neruda, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vamos avanzando. ¿Está bien? Hasta ahí las odas, ya saben, exaltación, entusiasmo, loa, alabanza hacia alguien, una situación. ¿Ya? Pasamos a otra especie, la elegía. La elegía, ¿no? Especie lírica en la que da a conocer la nostalgia, la tristeza, la melancolía por la pérdida o ausencia del ser querido. ¿Sí? Y aquí encontramos
representante que escribió elegía, como Mariano Melgar, de Elegía 1, por ejemplo. ¿Dedicada a quién? ¿Quién recuerda? ¿A quién se la dedica la Elegía 1? A su musa, su inspiración, aquella mujer que él se enamoró perdidamente y quiso ser alguien en la vida por ella. Cuando por fin logró ser alguien, regresó a buscarla y ella ya se había casado con otro hombre, por supuesto. Ya se había casado ya con un soldado español todavía. Sí, recordemos que esa época estábamos en guerra justamente contra los españoles, buscando nuestra independencia. Y ella se había casado con otro, ¿no? O sea, con un español encima. Ella se llama Silvia. Por eso ahí el ejemplo dice, ¿por qué verte volví, Silvia querida? Ay, triste, ¿para qué? Para trocarse mi dolor en más triste despedida. Y ahí hace mención justamente a ese despecho, esa desazón que sufrió al enterarse que Silvia se había casado con otro, ¿no? Y él prácticamente no le quedó otra más que enrolarse las tropas del brigadier Mateo García Pumacagua, es decir, servir a su patria. Al final muere fusilado, ¿sí? Muy bien, muy bien. Aparte de Marina Melgar y esa elegía, ¿qué otra elegía más recuerdan? ¿Recuerdan esta elegía? Profesor, elegía del recuerdo imposible de Jorge Luis. Ya, también es válido, ¿sí? Miren, hay muchas obras, una diversidad de obras, diversas obras, pero algunas sí son tomadas en cuenta en admisión, que son, digamos, las obras clásicas, las obras que han logrado más, digamos, realce en la sociedad, ¿no? Entonces, a mí me puede gustar una, pero esa que yo leo y que a mí me gusta, tal vez no lo consideran en el examen de admisión o en este caso de CEPREVI, ¿no? Nosotros como institución. Entonces, muy bien. Ahí Ailén dice, coplas a la muerte de mi padre. Muy bien, de mi padre. Pero cuando uno lee, dice de su padre, ¿no? De Jorge Manrique, el español. Muy bien, Catarín. Muy bien, Ailén, muy bien, Ariel. Coplas a la muerte de mi padre, de Jorge Manrique, el español. Ah, ah, ah. ¿Por qué? Ahí está. Jorge Manrique, ahí está. Coplas a la muerte de mi padre. Les coloqué Trilce en un momento de César Vallejo, también es una elegía. Ahí Catherine dice la elegía a las musas, también, también, también. ¿Por qué? Porque hace alusión a la ausencia, ¿sí? A la ausencia o a la pérdida de alguien, ¿sí? Entonces son elegías, ¿no? Por eso son elegías, ¿ya? Otra. Tristitia de Abraham Valdelomar, excelente. Clásico ahí, también pregunta ese pre, muy bien, Zahira. Zaira, perdón, ¿no? Zaira. De Valdelomar, muy bien. Y tengo una más para ustedes. Tengo una más para ustedes. A ver, esta de acá. Por ahí alguien más, a ver. Los versos de Nemoroso Cueta. Ya, acuérdate. Y también esta de acá. Acuérdate de mí. De Carlos Augusto Salaverry, que vamos a verlo más adelante cuando hablemos de romanticismo peruano, ¿sí? Valdomar vamos a verlo en el postmodernismo peruano. Jorge Manrique vamos a mencionarlo cuando hablemos de literatura española, vamos a mencionarlo también, ¿sí? Muy bien, muy bien. Entonces son elegías que hay que recordar y que han sido tomadas en cuenta en el examen de ese previ y también en su momento de admisión. Muy bien, estamos bien. Vamos a la otra especie, a la égloga. Y la égloga también expresa tristeza, expresa melancolía, también alegría, ¿por qué no? Pero la diferencia es que lo va a hacer a través de personajes pastoriles, o van a tratar de hablar de la vida en el campo, la vida campestre. Eso es una égloga, ¿sí? Égloga conocida, la égloga 1 de Garcilaso de la Vega, llamado Salicio y Nemoroso. Hoy se movió. Salicio y Nemoroso. Vamos a colocar acá Salicio y Nemoroso. La égloga 1 de Garcilaso de la Vega.
Ahí está. Profe, otra íloga por ahí que recuerde. Y pregunta también de Seprevi. También. El mismo autor. Idilios, ya. Ya. Pregunta de Seprevi. Autor también de la Eneida. Muy bien, Ailén. Y justo acabo de escribir. Excelente. Las bucólicas, las geórgicas de Virgilio. ¿Sí? Son églogas. Églogas son obras en género lírico, especie égloga, que han sido consideradas también en examen de Seprevi y de admisión en su momento. Ya. Soliloquio de Salicio. Es cuando Salicio se expresa en sí mismo, ¿no? O sea, solo, ¿no? Comienza a hablar solo, por así decirlo. Claro. Mayormente cuando hablamos de soliloquio, si hablamos de soliloquio, más que todo no es hablar tanto de lírico, más fuese para dramático, representación teatral. ¿Sí? ¿Sí, Catherine? Bueno, vamos a pasar a otra especie lírica, el madrigal, justamente. El madrigal expresa amor, pero a las cualidades físicas de la mujer. Excelente, Catherine. Madrigal expresa amor a las cualidades físicas de la mujer. ¿Sí? Físicas de la mujer. ¿Eh? Ejemplo, aquí tenemos al autor Gutiérrez de Cetina, español, con su obra Ojos claros, serenos. Ya hace alusión justamente a los ojos de la mujer. Otro autor, igual mismo también, al cabello, a la nariz, a la boca, a la oreja, a la piel, ¿sí? Entonces, si hay, digamos, rasgos de amor a esas cualidades físicas de la mujer, eso es un madrigal. ¿Ya? Epístola, la estructura también igual expresa amor, digamos, de sentimiento, con amor, ¿no? O también puede ser cólera, o puede ser tristeza, dependiendo del sentimiento, la emoción, del momento, ¿sí? Pero la estructura de una epístola es en forma de carta, la estructura. Y ahí encontramos epístola a los Pisones, epístola a Belardo, carta a Silvia, cartas a un ángel. Son epístolas, ¿sí? A ver, cartas a un ángel, ¿a quién pertenece? ¿A quién pertenece? ¿Mm? ¿Quién dice? ¿Quién recuerda? Auxi Marciano. ¿Cartas a un ángel? ¿El libro, ¿Segura? el libro no es de Auxi Marciano, profesor? ¿Cartas a un ángel? No. Cartas a un ángel pertenece a un romántico, justamente que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Peruano. ¿A quién? Salaberry. Salaberry. Claro, Carlos Augusto Salaberry, Carlos Augusto Salaberry, ¿sí? Y dentro de ello, o sus obras en sí, encontramos Acuérdate de mí, que es una elegía, mencionamos, ¿sí? Cartas a Silvia, mencionamos también ahí que escribió elegía 1, tiene su epístola él, Mariano Melgar, muy bien Juan, muy bien Ariel, muy bien Joaquín, ¿sí? Epístola a Belardo es anónimo, pero se hace llamar Amarilis, ¿ya? Epístola a los Pisones, su arte poética es de Horacio, el poeta latino, uno de los poetas latinos importantes también, ¿ya? Muy bien, ahí está la epístola. Y para terminar, terminar el género lírico, vamos a ver justamente que el epigrama es una composición breve, pero con un contenido satírico, burlesco, irónico, de mofa, ¿sí? Y encontramos aquí algunos epigramas, como por ejemplo La Jeta del Guerrero. ¿Quién fue el autor de La Jeta del Guerrero? ¿Hay quien recuerda? A ver. ¿Quién fue el autor de La Jeta del Guerrero? ¿Hay quien me gana escribiendo? A ver. ¿O quién lo dice? A ver. A él le decían el señor de la sátira, anticriollista. ¿Recordaron? Costumbrismo peruano.
Felipe Pardo y Aliaga, autor de La Jeta del Guerrero. Sí, Catherine. Le iba a decir también, no me gana, profesor. Genial, muy bien, muy bien, muy bien, Catherine. Y Felipe Pardo Aliaga justamente escribe este epigrama en contra de un caudillo militar que formó parte de esa confederación Perú-Boliviana, no sé si se recuerdan. Y para el Perú estaba justamente el padre de Carlos Augusto Salaverry, que era el presidente más joven en ese entonces, no constitucionalmente hablando, ¿sí? Que era Felipe Santiago Salaverry. Muy bien. Sucre es uno de ellos y el otro es José de Santa Cruz. Y José de Santa Cruz es el otro, justamente él es el que va a derrocar a Felipe Santiago Salaverry. Ya se le habló con Sucre, pues, ¿no? Luego. Pero José de Santa Cruz es el que derroca y mata a Felipe Santiago Salaverry. Y Felipe Santiago Salaverry era muy amigo y hasta lo nombró diplomático a Felipe Pardo de Aliaga. Entonces Felipe Pardo de Aliaga, en despecho, en cólera, en venganza, va a escribirle este epigrama a él, a José de Santa Cruz, y le dice: lleva caballos, cañones, lleva 5.000 guanacos, lleva turcos y polacos y abundantes municiones, pero lo que más me inquieta, su marcha penosa y larga, es la carga de sujeta. Se burla de su aspecto físico porque tenía los labios prominentes, ¿no? Ahí está la jeta del guerrero, que es un epigrama. La nariz de Quevedo, dice, una nariz superlativa, una nariz grande, superlativa, o una nariz pegada, ¿no? A la cara, ¿no? Bueno, exagerando, ¿no? Está exagerando, ¿no? Muy bien. Son epigramas. Profe, ¿hay un epigrama que ha sido pregunta de Seprevi por ahí? Sí. Autor, integrante de la generación del 98. Es el poeta de la generación del 98. Tiene una obra poética también importante que hace descripción al paisaje español. Se llama Campos de Castilla. Pero también tiene otra obra que es un epigrama. ¿Recordaron quién es? Está con Miguel de Unamuno, con Azorín. Vamos a verlo más adelante también a él. Antonio Machado, Proverbios y Cantares. Es un epigrama también que va a escribir este autor. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Eso es género lírico. Vamos a pasar a otro género ahora. ¿Alguna pregunta hasta el lírico? Ya vimos épico, ya vimos lírico. Y vamos a terminar con la clasificación tradicional, el dramático. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Vamos bien? Ya saben, deditos arriba. O si no, si tienen preguntas, háganlas, no hay problema. Ah, ya, muy bien. Avanzamos entonces, seguimos avanzando. Y dijimos que el género dramático era aquel género que fusionaba la objetividad con la subjetividad, ¿cierto? La división interna era nudo, inicio, nudo, desenlace. Inicio, nudo, desenlace. Mencionamos también que era el único género que se podía representar a través del teatro. En un escenario donde había actos, escenas. Estaba escrito en verso o prosa. La forma de comunicarse era a través del diálogo. Muy bien. Cuando hablamos de género dramático, recordemos tres especies dramáticas: comedia, drama y tragedia. A ver, yo les pregunto, para saber nomás, yo quiero conocer nomás. Quiero ver sus saberes previos, a ver. ¿Cuál de estas tres especies encierra las otras dos? ¿Cuál de estas especies dramáticas vincula las otras dos? Relaciona las otras dos. Tragedia. Tragedia, dice Catherine. Vamos, muy bien. Drama. Ah, trama. Drama. María también dice tragedia, también. Drama, muy bien. El drama vincula, relaciona comedia y tragedia. ¿Sí? De comedia y tragedia. Miren, a veces uno participa, a mí me gusta, yo cuando voy, bueno, vale la redundancia, participo de algunas conferencias o clases o charlas, yo también participo y a veces puedo estar equivocado, puedo equivocarme. La idea es aclarar lo que yo estoy pensando en ese momento. Creo que es así. Lo aclaro. Ah, ya. O tal vez puedo discrepar también, porque voy a decir, no, pero ¿por qué? No hay problema, ¿no? Pero si estamos ahorita, ustedes están en un proceso de formación
y están preparándose para el examen de ese previ, que es lo que viene, ¿sí? Y por qué no, más adelante, otra carrera, tal vez, ¿no? Admisión, ¿no? Es una posibilidad. Entonces, bueno, acá aclaramos, y no solo en mi curso, en cualquier otro curso también igual, aclaran sus dudas, pregunten, ¿sí? Porque aquí, en clase, podemos equivocarnos, pero en el examen ya no, ya. Por eso hay que aclarar todo aquí en clase, ¿ya? Entonces, con esa premisa, continuamos. El drama, y no tengan reparo, me equivoqué, ay, qué vergüenza, no, no, es parte de, estamos en un proceso, por si acaso, ¿ya? Para el examen, ¿ya? Muy bien. Entonces el drama, ya sabemos, vincula los otros dos, tragedia y comedia. Entonces pasamos ahorita a hablar de la tragedia. Y la tragedia justamente menciona en la diapositiva, dice, obra que se refiere a un episodio fatal de la vida en que el personaje principal, un ser noble y heroico, se enfrenta a un destino adverso que termina por vencerlo. Y yo inicio con una premisa. El hombre, por más que intente cambiar su destino, no lo consigue. El hombre, por más que intente cambiar su destino, no lo consigue. Profe, a ver un ejemplo, a ver una obra, a ver que hable de ese que quiere cambiar su destino, pero no lo consigue. Justamente, nació un niño en un pueblo llamado Tebas. Tebas. Y el rey Layo y la reina Yocasta quieren deshacerse de ese niño, porque según el oráculo que Layo había consultado, decían que lo iba a matar y se iba a casar con su madre, ¿sí? ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? Quiero que me digan la obra, ¿cómo se llama la obra? Y ese niño luego es entregado a un pastor para que se deshaga de él, pero luego el pastor entrega un mensajero, el mensajero llega a Corinto, Corinto crece en otro reino llamado, bueno, con los reyes Pólibo y Mérope, se hace un hombre, pregunta al oráculo, le dice, va a matar a tu padre, va a sacar a tu madre, no puede ser, quiere cambiar su destino otra vez, y se va del pueblo de Corinto dejando a su padre y madre, supuestamente, él creía que eran su padre y su madre, y se va, y en camino a Tebas, porque se entera que una esfinge está devorándose a los hombres, porque no respondía a un enigma, bueno, mata a su padre, llega ya, resuelve el enigma de la esfinge y se casa con la reina, o sea, se había casado con su madre, ¿sí? Muy bien, ya ustedes lo dijeron ahí, está muy bien. Edipo Rey. Edipo Rey. Profe, ¿por qué no Edipo? El personaje se llama Edipo. El personaje. ¿Ya? Pero la obra se llama Edipo Rey. Profe, pero yo leí una obra de Edipo. Ah, sí, hay una obra de Edipo que es de Séneca. Recuerden, Séneca es romano, es latino. Y lo que él busca en este caso es, bueno, va a imitar lo que es Edipo Rey, ¿no? Pero le llama Edipo nada más. En cambio, Sófocles escribe esta obra que muy bien Joaquín, Sebastián, Carla, Ariel, Emily, Bianca, estoy seguro también han mencionado Edipo Rey. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es una tragedia. El hombre, por más que intente cambiar su destino, no lo consigue. Y Edipo no lo va a conseguir en Edipo Rey. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otras tragedias más recuerdan? Ahí en la diapositiva justamente menciono otra obra de Sófocles. Aparte de Edipo Rey, tiene Antígona. Antígona también está de Sófocles. Ahí encontramos al padre de la tragedia griega. ¿Recuerdan ustedes quién es el padre de la tragedia griega? Muy bien, Ariel. El Rey Lear, profe. Claro que sí. El Rey Lear es una obra de William Shakespeare, al igual que Macbeth. También son tragedias. Muy bien. Romeo y Julieta es tragedia. Otelo es tragedia. Hamlet es tragedia. Julio César es tragedia. Son muy bien, Ariel. Muy bien. Y aquí quiero mencionar al padre de la tragedia griega. ¿Alguien sabe cómo se llama? Él se llama y es autor de la trilogía griega más importante, Esquilo. lo máximo, Esquilo. Y la trilogía griega más importante se llama La Orestiada. Es una tragedia importante también, ¿sí? También tenemos Prometeo encadenado, Los siete contra Tebas. Son obras que han sido preguntas de Seprevi, por si acaso. Apunten, apunten, ¿ya? O lo voy a escribir mejor. Son tragedias también. Ahí está. Muy bien.
¿Qué otra tragedia más recuerdan ustedes? A ver, una tragedia del dramaturgo y poeta de la generación del 27. Dramaturgo y poeta de la generación del 27. Profe, hay un montón de dramaturgos en la generación. No, del 27 la mayoría son poetas. Excelente, Ariel. Bodas de sangre. Y aquí me refiero a Federico García Lorca. Lorca. Federico García Lorca. Ay, ay, ay. Ahí está. Muy bien, Zaira. Hamlet. Hamlet también es una obra de William Shakespeare y es una tragedia. Son tragedias, ¿ah? Boda de sangre, por si acaso, el autor es Federico García Lorca. Hamlet, como escrito Zaira, es de William Shakespeare, por si acaso. ¿Ya? Muy bien, son tragedias conocidas y son las que hay que recordar también. ¿Ya? Muy bien, vamos ahora a la comedia. A la comedia. A ver, ¿qué dice Álvarez? ¿Algo que mencionar? Hamlet se da la ratonera, claro, la obra dentro de la obra se da claro, sí, se da una obra, se da la obra teatral, una pieza teatral, ¿no? Como una especie de sainet, algo así, ¿no? Breve, corto, ¿no? Muy bien, Ariel. Comedia. En comedia, recordemos que el final es feliz, pero el final es feliz para quienes han actuado bien. Quien actuó mal, de hecho, acaba mal. Eso hay que tenerlo claro, ¿sí? Y en la comedia los personajes son jocosos, son divertidos, hilarantes, ¿ya? En la comedia, por si acaso. Y justamente se menciona aquí algunas comedias importantes, como El enfermo imaginario, de Molière. Molière tiene varias obras que han sido preguntas de Ceprevi y también de admisión. Por ejemplo, El Tartufo, de Molière. El Avaro, también de Molière. Médico a palos, de Molière. El enfermo imaginario, de Molière, que está en la diapositiva. ¿Sí? También encontramos a Tirso de Molina, con el burlador de Sevilla. Ahí está, Tirso de Molina. ¿Ya? ¿Qué otras comedias más encontramos? A ver, ¿qué otra comedia más recuerdan? Ya que han hablado de Shakespeare, ¿qué comedias recuerdan de Shakespeare? Yo recuerdo una que fue Pregunta de Ceprevi. Representa el machismo. Tiene como arquetipo el machismo. La fierecilla domada. Encontramos el mercader. El mercader de Venecia. Ahí está, también es otra pregunta de ese previo. Otra, La Tempestad, también en comedia de William Shakespeare, también ahí está. ¿Ya? Y si nos vamos más antes, época de los griegos, pregunta de ese previo también. Las nubes, ¿de quién? ¿Las nubes de quién? Hasta lo máximo. Aristófanes. Ahí está. Bueno, ustedes me entienden ahí, ¿no? A veces escribo uno rápido, se pone mayúscula, minúscula. Pero ya saben que la primera es mayúscula, el resto es minúscula, lleva tilde en la O. El rey Lear, Zaira, dijimos, es una tragedia. Y lo escribió, creo, también alguien más en la parte superior, si es que no me equivoco. Alguien más lo escribió. Sí, lo escribió Ariel. Ariel lo escribió. Ya Zaira, el rey Lear es tragedia. Y Ariel dice Aristófanes. Muy bien, Las nubes de Aristófanes. También es comedia, por si acaso. ¿Ya? Una comedia peruana que recuerden, a ver, del que le decían el padre del teatro peruano. ¿A quién le decían el padre del teatro peruano? ¿Quién? Manuel. Manuel, se llama Manuel, muy bien. Vamos. Asensio. Asensio Segura. Sí. Muy bien, Bianca, muy bien. Y voy a poner las siglas nada más. M, la A y termino en Segura, ¿ya? Manuel Asensio Segura y su obra y su comedia, que también ha sido pregunta de Ceprevi, Ñacatita. Y hay una que se llama El Sí, del español Leandro
Hernández de Moratín. El sí de las niñas. Ahí está. El sí, también comedia también. Son comedias que hay que recordar, y han sido tomadas en cuenta en el examen de CEPREI y también de admisión en su momento. Ahí está Ñacatita, el matrimonio por interés. Ñacatita es el personaje justamente chismosa, entrometida, cizañosa, ¿no? Que hace que los esposos Jesús y Rufina estén peleados. Al final ella va a hablar a favor de don Alejo para que pueda casarse con Juliana, pero no resulta porque al final se va a descubrir que don Alejo no tenía ni linaje, ni prosapia, ni clase social, ni dinero, y encima estaba casado. Bueno. Y en tragedia ya hablamos ya de Edipo Rey, de Sófocles, ¿cierto? Se los comenté brevemente. Más adelante vamos a hablar también de esa obra. Muy bien. Y por último, la fusión de la tragedia y la comedia, que viene a ser el drama. El drama, el objetivo, lo subjetivo también se plasma aquí en el drama. Da una tendencia también filosófica, inclusive este planteamiento de una investigación puede ser parte del drama también, una tesis, por así decirlo también, ¿ya? Porque ve parte objetiva y subjetiva a la vez, ambos. Bueno, y aquí en el drama hay una característica particular, muy aparte de la parte trágica que encierra el drama tiene un personaje cómico. Hay un personaje cómico, hay un personaje gracioso, ¿sí? Ya saben que el drama es fusión, vuelvo a repetir, es la fusión de la tragedia y comedia. Y en la comedia se hace presente con el personaje cómico, ¿ya? Ahora, a ver, ¿qué obras en drama recuerdan ustedes? Ahí en la diapositiva está Ollantay, La vida es una un sueño. obra peruana. Muy bien, muy bien. Y ahí Franklin acaba de decir, la vida es sueño, profe. Muy bien, ya. Antes de entrar a esa obra española, en Ollantay, ¿quién es ese personaje cómico? ¿Quién le agrega ese carácter cómico en Ollantay? ¿Cómo se llama el personaje? ¿Alguien recuerda? Yo les digo, Ollantay, personaje cómico, Piquichaki. Ahí Franklin nos dijo, la vida es sueño, profe. Ya, la vida es sueño, muy bien. ¿Y cómo se llama el personaje cómico en la vida es sueño? Raúl, ahí estaba, cerca casi Raúl. Ahí está, Piquichaki. Estabas por ahí, muy bien, Raúl. Tienes la idea, lo importante es la idea. Acá aclaramos la idea, le damos forma a la idea. ¿Ya? La vida es sueño, muy bien. De Pedro Calderón de la Barca, ¿cierto? Calderón de la Barca, que es discípulo de Lope de Vega. ¿Ya? Parte del teatro barroco, ya, parte de barroco, ya, del siglo de oro español. ¿Ya? Y en La vida es sueño, de Pedro de la Barca, ¿cómo se llama el personaje cómico? ¿Recordó a alguien por ahí? Ahí está. Clarín, Clarín. ¿Ya? Y por ahí nuestra amiga, nuestra compañera, Zaira, dice, Fausto, profesor, claro que sí, Fausto, y ha sido pregunta de Ceprevi también, al igual que La vida es sueño, ¿sí? En Fausto encontramos también que es de Wolfgang Goethe, el autor es Wolfgang Goethe. Wolfgang Goethe, ¿cómo se llama el personaje cómico? No creo que se confundan, ¿no? Voy a poner mejor autor, ¿ya? No voy a ser que después me digan, profe, usted dijo cómico Goethe. No, el cómico no es Goethe, el autor es Goethe. ¿Y cómo se llama el personaje cómico? Se llama Wagner o Warner. ¿Ya? En Fausto. Fausto, ¿recuerdan Fausto, no? Un hombre dichoso que conocía todo lo que el hombre puede conocer en este mundo. Era un hombre muy culto, ¿sí? Pero era ya de avanzada edad y se había enamorado de una jovencita. Y para enamorarla a la jovencita tenía que ser joven. Entonces quería hacer magia para hacerse más joven, pero no lo consigue porque Wagner lo hacía, como se dice, fracasar, y él se sentía impotente. Un par de veces quiso matarse, suicidarse, pero dijo, mejor no, mejor le vendo mi alma al diablo para que sea más joven. Y apareció el diablo llamado Mefistófeles. Un nombre interesante, el diablo.
en la obra Fausto. Muy bien. Bueno, al final le vendió su alma al diablo, se hizo más joven, conquistó a la señorita se enteró, al final quiso matarse y murió, y al final el diablo se iba a llevar el alma de Fausto, pero no lo logró, porque Fausto se iba a sacrificar por ella, y el sacrificio te redime del pecado, y si ya no tienes pecado, ya no vas al infierno, o sea, el diablo, Mefistófeles, no te puede llevar. ¿A dónde vas? A los cielos. Interesante obra de Wolfgang Goethe. Muy bien. Y tenemos otro drama más, que fue pregunta también de Ceprevi. Raúl, dice Raúl. ¿Qué dice Raúl? ¿Ah? Tenemos al Fénix de los Ingenios con esta obra. Decían el monstruo de la naturaleza. Ya, muy bien, Raúl. Ahorita aclaramos esa duda, ¿ya? Muy bien, Raúl. ¿A quién le decía el Fénix de los Ingenios? Muy bien, Ariel. Fuente Ovejuna de Lope de Vega. Y encontramos el personaje cómico ahí. Se llama Mengo. Mengo. Ahí está. Mengo. En Fuente Ovejuna. Un drama. Donde la tragedia circula más que todo al maltrato, abuso que cometía ese comendador abusivo contra las labradoras, en este caso Laurencia, y bueno, o la pareja que se iba a casar, Laurencia y Frondoso. Al final, todo el pueblo va a tomar la justicia por las manos, por eso esa obra simboliza la justicia social, y matan a ese comendador. El pueblo entero iba a morir a manos, bueno, a manos no, por decisión de los reyes católicos, por haber matado digamos, una persona que era parte de la corona española, pero los perdonan porque este comendador estaba jugando, estaba traicionando a la corona española. Por eso los perdonan al pueblo de Fuenteovejuna y son liberados al final. Bueno, un drama también que hay que tener en cuenta, que hay que considerar, ¿ya? Ahí justamente Raúl dice, profe, no es el que dio Solmilla es otro, es una tradición peruana, el de la almilla, se llama Don Dimas de la Tijereta, del que le da la almilla al diablo, y el diablo, bueno, logra ser engañado, y por eso que los abogados no van, dice, al infierno. ¿No? Muy bien, Ariel, claro, Don Dimas de la Tijereta. Excelente, excelente. Seguimos entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Otro drama que hace años no veo es Coyacocha, de Enrique Solari. ¿Ya? También fue pregunta de Ceprevi hace años, pero años de años. Coyacocha, que es un drama también. ¿Ya? En una mina. Se da en una mina esa obra. Muy bien. Hasta ahí, esos son dramas. Acá está el fragmento del tercer acto de Fuenteovejuna, justamente que mencionó también Ariel ahí. Y nosotros también reforzamos con el autor de la obra, que es Lope de Vega, el Fénix de los Ingenios, el monstruo de naturaleza, así le decían a Lope de Vega, y cuyo personaje cómico de la obra se llama Mengo. Más adelante vamos a hablar también de esa obra. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Duda? ¿Alguna? ¿Vamos bien? ¿Sí? Hasta ahí la clasificación tradicional, épico, lírico y dramático. Ahora vamos a pasar a otra clasificación. La moderna incluye el narrativo. Y el narrativo, recordemos que está escrito solo en prosa, ¿sí? Había una división interna que era exposición, nudo, desenlace, o también le decían planteamiento, desarrollo y desenlace. Formas de llamarlo nada más. Son estilos nada más, ¿ya? Pero tiene esa estructura también, por supuesto. Similar a la de dramático, que es inicio, nudo, desenlace, ¿ya? Aquí en el narrativo hay un poco más de desarrollo, por así decirlo, ¿no? Más extenso también, por supuesto. Y está escrito solo en prosa. Y aquí vamos a encontrar algunas características que algunas de sus especies presentan hechos reales, imaginarios o ambos. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son. Y algunas son extensas y otras son breves. ¿Ya? Entonces vamos a entrar a una de ellas. A lo que le gustan los hombres. ¿Cuál es? El cuento. ¿Nos gusta el cuento? ¿Sí? Claro, el cuento. Y el cuento es una narración breve, ¿ya? Narración breve, y los hechos son reales o imaginarios. O sea, puede ser uno de ellos o ambos en un cuento, ¿ya? A ver, yo quiero que sí, porque cuando escriben se demoran un poquito, ¿no? En cambio, cuando hablan su audio, como que se les es más rápido, pues, ¿no? Más rápido, ¿ya? A ver, yo les voy a preguntar, son cuentos, todos estos son cuentos
quiero saber que ustedes relacionen con los autores, a ver si recuerdan quién es el autor, ¿ya? Apertura su audio y lo dice nomás, lo expresa, ¿ya? Por ejemplo, uno de los cuentos encontramos El rey burgués, El sátiro sordo. Ambos son cuentos de la obra Azul, obra que inicia el modernismo en América. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el iniciador del modernismo? Que es un movimiento originario de América. Rubén Darío. Rubén Darío. Excelente. Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío. Muy bien, Franklin. Después tenemos El Caballero Carmelo, El Hipocampo de Oro, Evaristo, el sauce que murió de amor. Esas obras, esos cuentos, son del iniciador del cuento criollo. Desarrolló un movimiento llamado Colonia también. Abraham Vamos, Valdelomar. lo máximo, Abraham Valdelomar. Muy bien, Ariel. Conocido como el Dandy, el Conde de Lemos también, ¿cierto? Muy bien, vamos a verlo más adelante. Muy bien, Ailén. Muy bien, Ariel. Muy bien. Otra obra, Paco Yunque, ahí está, máximo representante de la vanguardia peruana, el poeta universal, el poeta metafísico, César nació en Vallejo. Santiago de Chuco. Muy bien, Franklin, muy bien, Niurka, César Vallejo, excelente, excelente, Ailén. Otro cuento, Cuentos Andinos, con esa obra inició el indigenismo en el Perú, ¿sí? Sus obras mayormente están basadas en la ciudad de Huánuco, ¿sí? Él era abogado de profesión. ¿De quién hablo? Por ahí, Ariel, por ahí. Es parte del indigenismo, es cierto, pero él es el iniciador, el que va a iniciar. En 1920 lo hace. Le decían Sansón Carrasco, León Cobos, tiene sus seudónimos también él. Él se llama Enrique López Albújar y la obra que inició el indigenismo en el Perú se llama Cuentos Andinos. Bueno, ahí tenemos Duelo de Caballeros, que es parte del indigenismo de la Sierra Norte, o indigenismo del norte, por así decirlo. Su autor fue discípulo de César Vallejo, el discípulo de César Vallejo, porque le enseñó Vallejo en el colegio a este autor, y él Ciro escribió Alegría. Duelo de Caballeros. ¿Quién, Franklin? Ciro Alegría. Excelente, Franklin. Ciro Alegría, autor de Duelo de Caballeros, en cuento. ¿No? Pero yo te aseguro que se recuerda tal vez por Calixto Garmendia, también. O puede ser también que se acuerden por El Mundo de Sancho de Ajeno, pero son novelas, ¿no? Novelas, ¿no? Calixto Garmendia sí es cuento, por si acaso. ¿Ya? Bueno, Ciro Alegría, ¿no? El otro sí es el que mencionó Ariel, autor del cuento Agua, donde encontramos un cuentito que hace alusión al amor de niño, Warma Cuyay. También otro cuento, Los Escoleros, y otro cuento que lleva el mismo nombre, Agua. Agua. ¿Quién es? Arguedas, dice Ariel. Ahí, Arguedas, muy bien. Arguedas es el máximo representante del indigenismo en el Perú, ¿sí? El escritor etnólogo también le decían Arguedas, ¿no? Escritor bilingüe. Muy bien. Los Inocentes es integrante de la generación del 50, Los Inocentes, ahí está. ¿Sí? La palabra del mudo, esa es clásica, la palabra del mudo, donde hay una serie de cuentos, entre ellos Los gallinazos sin plumas. Excelente, Ailén. Julio Ramón Ribeiro. Después encontramos también a Fonchito y la Luna. Los jefes, ambos cuentos son de nuestro premio Nobel, el iniciador del boom latinoamericano, el arquitecto de la narrativa. ¿Quién? Mario Llosa. Vargas Llosa. Muy bien, Ariel. Muy bien. Yo seguro que todos están ahí respondiendo, pero no tienen todavía reparo en hacerlo todavía. Está bien, poco a poco vamos. El huerto de mi amada, generación del 70. ¿Sí? También escribió la novela Un mundo para Julius, Alfredo Bryce Echenique. Muy bien, Emily. El huerto de mi amada es un cuento, un libro de cuento de Bryce Echenique. Ficciones, ahí está. Es el maestro de la literatura fantástica. ¿Quién? Autor de ficciones, de la LEP. El libro de arena. También tiene poesía, tiene ensayo. Muy bien, Juliana. Jorge Luis Borges. Luego encontramos el otro cuentito o libro de cuentos llamado Bestiario.
Bestiario. Argentino es el integrante del llamado boom latinoamericano. Escribió la novela Rayuela también, por eso deben recordarlo. Bestiario. Es un libro de cuentos. Escribió la novela Rayuela. Julio Cortázar. Muy bien, Franklin. Muy bien, Juliana. Y por último encontramos al Premio Nobel colombiano, 1982. Muy bien, Emily. Cortázar escribió Bestiario, libro de cuentos. Y por último encontramos al colombiano, Premio Nobel 1982, autor de la obra más importante del boom latinoamericano llamado 100 años de soledad, pues novela. Aquí estamos en cuento. Y en cuento encontramos Los funerales de Mama Grande. Gabriel García Márquez. Muy bien, Ailén. Muy bien, Ailén. Muy bien, Juliana. Muy bien, Franklin. Yo sé que ya sabía, Franklin. Ya sé, ya, tú estás ready. Muy bien, vamos. Hasta ahí cuento. ¿Algún cuento más que ustedes recuerden? Que quieran mencionar, tal vez. He mencionado los principales y alguno de ellos ya ha sido considerado en examen. Mayoría de ellos ha sido considerado en examen de CEPREVI. ¿Sí? No solo en la unidad 1, en otras unidades de acuerdo a lo que se desarrolla, pues, ¿no? ¿Sí? Alienación, claro, de Julio Ramón Ribeiro. Es parte de la palabra del mudo también en su momento. Sí, con los Reinados sin plumas, por supuesto. Sí, muy bien, Ariel. La insignia también, ¿no? De Julio Ramón Ribeiro. Claro que sí, Emily, también forma parte de. Muy bien, Emily. Ahora, hasta ahí llegamos a cuentos. Hay más cuentos, por si acaso. Yo les he propuesto los más importantes, los más relevantes, ¿ya? Y los que han sido considerados en CEPREVI, por supuesto, también. El Alep, claro que sí, Franklin, claro que sí. Cuento también. De Borges, en este caso. Muy bien. Ahora vamos a la novela, pues falta poco ya para terminar. La novela justamente encontramos que es extensa y los hechos también son reales o imaginarios. ¿Y por qué no decir ambos también muchas veces? Y aquí encontramos algunas novelas, por ejemplo, esa novela corta, una novela corta que se llama El viejo y el mar, de un premio Nobel también, estadounidense. ¿Recuerdan quién es? Premio Nobel del 54 es el premio Nobel. Por quién doblan las campanas también tiene. Adiós a las armas. Era parte de la generación perdida. ¿Quién recordó? Vamos, ¿quién recordó? Hemingway, muy bien. Ernest Hemingway, muy bien, Ariel, muy bien. ¿Está bien? Muy bien. El viejo y el mar. Por si acaso muchos piensan que El viejo y el mar es cuento. No es cuento, es una novela corta. Al igual que la obra donde habla de la deshumanización del hombre. El autor es, bueno. Metamorfosis, Kafka. Muy bien, Franklin. ¿Para qué? Profe, no hable mucho ya. Kafka, muy bien. Kafka. Su obra se llama La Metamorfosis. Muy bien. Muy bien, Franklin. La Metamorfosis. No Metamorfosis, ¿ah? No Metamorfosis, sino La Metamorfosis, con el artículo La Metamorfosis. ¿Ya? Muy bien. Frank Kafka. También es una novela, pero novela corta. ¿Ya? Profe, otras novelas. Ahí está El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. ¿Novela de quién? De Miguel de Cervantes Saavedra. Es la obra más importante del siglo de oro español. ¿Sí? Es una novela de tipo de caballería, por ejemplo. ¿Han escuchado la novela de esta novela? A ver si recuerdan, que el mismo autor de Fausto, donde habla de la vida apasionada. ¿Leen esa obra? Werther, las cuitas del joven Werther, las desventuras del joven Werther o simplemente Werther. También es una novela, claro que sí, muy bien, Yair, es una novela de tipo epistolar, pero es novela por si acaso, tipo de novela epistolar. ¿Por qué, profe, epistolar? Porque estaba compuesto por cartas que Werther enviaba no a Carlota, sino el destinatario era Guillermo, un personaje que se menciona en la obra, pero que no forma parte de ella como personaje, solo se menciona nada más, ¿ya? Entonces, Werther, el ingeniero Hidalgo Don Quijote de la Mancha, El Lazarillo de Tormes, que es una novela también
pero de tipo de caballería, perdón, picaresca. De caballería es En el gimnasio Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, ¿ya? Bueno, son novelas. ¿Qué otra novela recuerdan? A ver, ¿cuál es la última novela de Mario Vargas Llosa? ¿Cuál es la última novela de Mario Vargas Llosa? No, no, esa es una anterior todavía. La última novela, reciencito, 2019. 2019. Voy a poner el autor mejor porque no es que se confunda. Ahí está. Tiempos Recios, de Mario Vargas Llosa. Anterior a Tiempos Recios está Cinco Esquinas, El héroe discreto, El sueño del Celta. Son obras, son novelas de Mario Vargas Llosa. Profe, Ensayos sobre la ceguera es una novela de José Saramago. Ensayos sobre la ceguera es una obra de José Saramago, por si acaso. Profe, pero dice ensayo. Ah, no se guíen por el nombre. No se guíen muchas veces por el nombre. Porque ese ensayo, ese ensayo no es novela. No, sí es novela. José Saramago escribió ahí Ensayo sobre la ceguera, novela por si acaso. Profe, es como esa obra que se llama Cuentos de la peste de Mario Vargas Llosa. Sí, Mario Vargas Llosa escribió una obra que se llama Cuentos de la peste. Y Cuentos de la peste no es cuentos, sino es una obra dramática, por ejemplo. ¿Sí? Ariel dice Ulises. Claro, Ulises es una novela, muy bien. ¿Sí? De James Joyce, donde resalta lo que es el monólogo interior, por ejemplo. Muy bien, Ariel, novela también. ¿Ya? Entonces, ahí están principales novelas que ustedes quieran recordar. A ver, una novela de Ciro Alegría. Dijimos hace un momento una novela de Ciro Alegría. ¿Cuál era? El mundo es ancho y ajeno, ¿cierto? Una novela de José María Arguedas. Claro, muy bien, Ariel. Muy bien, Emily. Una novela Los de ríos profundos. José Los ríos profundos, Toda la sangre, Jaguar Fiesta. Hay una novela póstuma de, de José María Arguedas. Novela póstuma, que tiene que ver con los de abajo y los de arriba. Me pregunta de Seprevi también esa novela. Y lo voy a escribir mejor. Me ganaste, Sariel. Ya no lo voy a escribir ya. Ya no lo voy a escribir. Estaba a mitad de camino. Voy a terminarlo. Para no dejarlo ahí nomás. Me ganaste, me ganaste. Más rapidez en el teclado. Excelente. El sobre de arriba y el sobre de abajo. ¿Sí? Claro, el orden, ¿no? El orden varía ahí. ¿Sí? Esa obra es una novela póstuma de José María Arguedas. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Y así tenemos gran cantidad de novelas, sí, que mencionar y que vamos a ver en el transcurso de nuestro desarrollo del curso también, ¿no? Valga la redundancia. ¿Ya? Ya casi para terminar, vamos a entrar a la leyenda. Y la leyenda, recordemos, la leyenda es breve. Es breve. Es como el cuento, breve, breve, ¿no? Pero la diferencia es que la leyenda presenta hechos solo imaginarios, solo imaginarios. No es como el cuento, que sí hay realidad y también hay imaginación. Aquí en la leyenda no, solo imaginario. Y hay una característica todavía muy particular de la leyenda. Da un sustento a la historia. La leyenda da un sustento histórico, brinda un sustento histórico a la leyenda. Por ejemplo, profe, en Perú, bueno, leyendas peruanas, ahí está la leyenda de Mango Cápac y Mama Ocllo, la leyenda de los hermanos Ayar, son leyendas, por ejemplo. ¿Ya? Profe, en Seprevi que han preguntado sobre leyendas, ahí está, de Gustavo Adolfo Becker. Son 16 leyendas que él tiene, pero en preguntas de Seprevi y de admisión en el examen, claro, Ariel también, leyenda, ¿no? Peruana, por supuesto. Pero en Seprevi han preguntado, por ejemplo, la Jorca de Oro, el Miserere, el Monte de las Ánimas, que son leyendas de Gustavo Adolfo Becker. ¿Sí? Sobre esas leyendas ya vino preguntas. Ya vino preguntas. Si le dicen, pues las leyendas, o bueno, si le colocan Mango Cápac y Mama Ocllo, ¿qué es? ¿Qué especie literaria es? Ya ustedes saben eso desde primaria, ¿cierto? Pero primaria no nos enseñó a Becker, pues. En secundaria recién a Becker. Entonces, por eso lo toman más en cuenta, ¿ya? Entonces,
ahí tienen algunas leyendas de este autor. Ya saben, la leyenda sustenta la historia, da un sustento histórico, hechos breves y netamente imaginarios. ¿Ya? Y para terminar, vamos a entrar a la fábula. La fábula, recordemos, el contenido es breve también, hechos netamente también imaginarios, pero hay una particularidad también en lo que es la fábula. ¿Cómo son sus personajes mayormente? ¿Cómo son los personajes mayormente en la fábula? Son animales. Animales, mayormente son animales, ¿cierto? Y al final, ¿qué presenta siempre? Al final, ¿qué te da siempre a conocer? Excelente, excelente, Raúl, excelente, señoritas. Una moraleja al final, da una reflexión, dice Raúl. Muy bien, como dice la característica, te da un contenido moralizante o didáctico, o sea, de enseñarte algo, ¿sí? Bueno, y ahí, profe, en la fábula, ¿qué me pueden preguntar en CEPREVI? ¿Quién escribió El gato y el ratón? ¿Quién escribió El gato, el cerdo y el cordero? No. Esas fábulas hasta el momento no han sido consideradas en examen de CEPREVI o de admisión. Lo que sí han preguntado, ¿quiénes son los fabulistas? En este caso tenemos al francés La Fontaine, que escribió El gato y el ratón, por ejemplo. Es un fabulista La Fontaine. Los otros fabulistas, discípulos de La Fontaine, son Tomás Iriarte y Félix María Samaniego. Es como decir en fábulas Esopo, ahí está. Esopo, La Fontaine, viene Iriarte y Samaniego, son fabulistas, ¿sí? Y en CEPREVI se han preguntado sobre estas fábulas, las que voy a mencionar a continuación, que están justamente en la diapositiva, margen inferior izquierda, el cantero y el asno, las abejas, el asno cornudo. ¿Fábulas de quiénes son? ¿O de quién es mejor las fábulas? ¿Estas fábulas de quién es? ¿A quién pertenecen estas fábulas? ¿Alguien recuerda? El cantero y el asno, las abejas, el asno cornudo. Yo les ayudo. Este autor también escribió género lírico, también desarrolló su obra en el género lírico. Escribió elegía 1, elegía 2, elegía 3, 5 elegías dedicadas a Silvia. Ya miren, un datazo. Mariano Claro, Melgar. Mariano Melgar. También tiene Oda. Oda, ahí está, Oda a la vida, Oda a la libertad, a la soledad, al autor del mar. Oda tiene también. Mariano Melgar tiene Oda, tiene epístola, carta a Silvia y tiene fábula. Tiene fábula. Profe, ¿tiene yarabíes? Sí, tiene yarabíes, por eso le decían al poeta los yarabíes. Vamos a verlo más adelante. También el yarabí también forma parte del género lírico, porque representa un canto melancólico popular indígena. ¿Sí? Lírico también, pero el yarabí tiene una especie literaria, por así decirlo, andina, quechua, ¿no? Vinculado más que todo de Jarawi, ¿no? Pero es otro tema ya, ¿ya? Bueno, si hablamos aquí, ¿qué otra obra más ha sido considerada dentro de la fábula? El asno de oro, de Apuleyo, el latino, el romano, ahí está también presente. Son fábulas, estas 4 fábulas que he mencionado, sí, que están en la diapositiva, ya han sido consideradas en CEPREVI también. Digamos, es una fábula, ¿no? Es una fábula y te ponen las claves ahí, ¿no? Entre ellas puede estar una de ellas, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ahora, para terminar ya, vamos a entrar a los géneros extraliterarios. Es la última diapositiva, o penúltima diapositiva, ¿sí? A los géneros extraliterarios. Profe, hasta ahora hemos visto, entonces, 4 géneros literarios, sí. Épico, lírico, dramático y narrativo. Los 3 primeros son clasificación tradicional y los 4, con el narrativo incluyendo, son la clasificación moderna. Y la clasificación en cuanto a la estructura, vimos forma, fondo o externa e interna, ¿sí? Entonces yo les pregunto ahora, estos géneros extraliterarios no tienen nada que ver con los literarios, por supuesto, ¿sí? Es diferente. ¿Por qué? Porque los autores que desarrollaron los géneros literarios no lo hicieron con una finalidad en particular. ¿O ustedes creen que Mario Vargas Llosa dijo, voy a escribir esta novela, y su primera novela, que inició el boom latinoamericano, La ciudad de los perros, voy a escribir para poder ganarme el premio Biblioteca Breve, o el premio Crítica Española? O con el tiempo voy a escribir todas estas novelas que tengo aquí para ganar el premio Nobel.
No solo novelas, también cuento, también ensayo, también libre memoria. ¿Ustedes creen que Mario Vargas Llosa escribía y se proyectó a decirme voy a ganar el premio Nobel? ¿O solo escribía él porque quería dar a conocer una realidad? Quería dar a conocer sus ideas, sus pensamientos. ¿O ustedes creen que él lo hacía porque quería lograr fama y dinero? ¿Qué creen ustedes? No se escucho. Avendaño. A ver. No, muy bien, Victoria. Claro, muchos literatos, inclusive algunos de ellos, rechazan los premios Nobel. ¿Sí? Borges era uno de ellos, por ejemplo. Dijo, ¿premio? Yo no quiero premios, decía. Suficiente que me lean y me entiendan lo que quiero decirles. Y si no me entienden, mejor todavía, decía. ¿No? Borges era uno de los vanguardistas de aquella época también, por supuesto. Muy bien, muy bien. Él es Jean-Paul Sartre, por ejemplo. Él también, él inclusive va a rechazar el premio Nobel también, ¿no? Entonces, Ariel menciona La peste, es una obra justamente de él. Rechaza, no tampoco quiere saber, porque él dice el hombre, o el hombre, o una responsabilidad social del hombre es desarrollar cultura. Y no por desarrollar o cumplir con tu deber de desarrollar cultura, te van a dar un premio. Miren cómo piensan algunos, ¿eh? Y otros sí, pues si me vas a premiar, bienvenido sea, pues no hay problema, ¿no? Pero no buscan eso, no buscan eso. Entonces, por eso son géneros literarios. En cambio, los géneros extraliterarios sí persiguen, sí buscan, quieren y desean algo a cambio. Son pragmáticos, son utilitaristas, buscan ganancia, buscan obtener algo a cambio. ¿Qué géneros son esos? El periodismo, por ejemplo, la historia, la crítica, la oratoria y el género expositivo, ¿sí? Finalidad de lucro, ¿ya? Son géneros extraliterarios. Cuando hablamos del género expositivo, hay una especie llamada ensayo, y ese es nuestro tema ahora. Hay que saber cuál es el género expositivo, cuál es la especie, ensayo. Son género, bueno, es género extraliterario, que persigue o tiene una finalidad de lucro. ¿Ya? Características importantes del ensayo, bien claro dice ahí, es subjetivo, juzga, critica, da un punto de vista, no solamente por un tema en particular, ¿eh? Diversos temas, puede ser cultural, religioso, político, social, etcétera. ¿Sí? Diversos temas. ¿Ya? A ver, ¿qué obras encontramos en ensayo? Ahí tenemos páginas libres, ¿sí? Y dentro de páginas libres hay un famoso discurso, el discurso de Politeama. Ahí están las dos primeras obras. Y esas obras pertenecen al máximo representante del realismo peruano. Le decían el Sibarita, le decían el apóstol de la muerte, a veces firmado como Luis Miguel. ¿De quién hablo? Sí, 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 ahorita la descargo, mi estimado Manuel. Ya estoy por descargarla ya. No se preocupe. Gracias, Manuel, gracias. A ver qué dicen para terminar ya. Manuel González Prada. Muy bien, Manuel González Prada. Ahí está. Manuel González Prada. Muy bien, Juan Carlos. Muy bien, Ariel. Sí. Ariel, justamente. Ahí está. Ariel. La obra Ariel. ¿De quién es Ariel? La obra Ariel. ¿De quién es? ¿Quién es el autor? ¿Quién me dice? A ver. Un uruguayo, conservador, postmodernista. José Enrique Rodó, con su ensayo Ariel. La llamada de la tribu. Esta es una de las tras antepenúltimas ensayos que tuvo Mario Vargas Llosa, o mejor dicho, que tiene Mario Vargas Llosa. ¿Por qué? Los demás ensayos, esta fue 2018, si no mal recuerdo, Medio siglo con Borges, 2020, La realidad de un escritor, 2020, y la última, reciencita, calientita, 2022, la mirada quieta. La mirada quieta. Son ensayos. Son ensayos. Si ustedes ven el libro, a veces en el libro creo que está, nos hemos quedado creo en 5 esquinas, si no me equivoco, pero si hay autores que están todavía vigentes, van a seguir escribiendo obras, como en este caso Mario Vargas Llosa, y se van aumentando. Entonces acá estamos actualizando esa información, por si acaso. Pero si le preguntan y ven en las claves, tienen que ver en las claves. Por ejemplo, último ensayo de Mario Vargas Llosa.
Entonces, en 2022, entonces la mirada quieta. ¿Te fijas? No está. Pero sí está la llamada de la tribu. Esta es. Porque las demás no están. Pues entonces la última sería esa de las claves. Las demás te van a poner novela o cuento u otra obra, ¿no? De otro autor, dependiendo, ¿no? Entonces tiene que darte cuenta de los ensayos. Estos son los 4 últimos ensayos, por así decirlo, ¿ya? De Mario Vargas Llosa. Vuelvo a repetir, La llamada de la tribu, Medio siglo con Borges, que es una reedición en sí, pero bueno, también lo ha actualizado 2020. La realidad de un escritor 2020 también igual, y La mirada quieta 2022. ¿Ya? Mario Vargas Llosa. Y La psicología del gallinazo es un ensayo del iniciador del cuento criollo, de aquel que escribió El caballero Carmelo, El vuelo de los cóndores, El hipocampo de oro, El baristo del sauce que murió de amor. Ese cuentista también hizo ensayo, La psicología del gallinazo, por ejemplo. ¿De quién hablo? ¿A quién me refiero? Vamos. Vamos. Valdelomar. Muy bien, Ariel. Y por último, encontramos al autor de Trilce, al autor de España, Parte de mi este cáliz, Los poemas humanos, en poesía. En dramático está Lockout, Los hermanos Colacho. En ensayo está, justamente en ensayo está El arte y la revolución. ¿De quién estoy hablando? Autor también de Los heraldos negros también, de César Vallejo. Muy bien, Juliana. Muy bien. Muy bien, señorita jóvenes. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que manifestar? ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? Si no hay preguntas, no hay dudas. Eso es todo por hoy. Gracias. Sí, Shailen. Todo claro. Gracias, Shailen. Muy bien, Zaira. Muy bien, Zaira. Muy bien. Gracias, gracias. Gracias, Zaira. Si tienen preguntas, pueden hacerlo. Justamente, si ustedes quieren repasar algunas unidades, hay un canal en YouTube. Justamente pueden verlo ahí. Literatura Jorge de Vila. Y ahí pueden encontrar algunas unidades como la 15, las 11, 12 y 13. Y también algunas recopilaciones de unidades que se ha dictado en otra oportunidad por mi persona, Jorge Vila Castillo, por parte de la institución CEPREVI. ¿Sí? Yo soy villarrealino de corazón y soy parte de esta institución. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Lo pueden hacer? Si no, nos vemos más tarde, de 5 a 7. Los espero, las espero.